Buen día, qué gusto saludarlo. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación si usted me lo permite. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. Continuamos con los años formativos y charlaremos sobre la consolidación del poder virreinal, las tasaciones de tributos, la decadencia de encomenderos, sobre los grupos sociales, el mestizaje y las castas. Vamos a comenzar con la consolidación del poder virreinal. La corona ya había nombrado un gobierno central, el virreinato, y la realidad era que este poder carecía de representación en las alejadas regiones, por lo que el control efectivo de la Nueva España continuaba en manos de los encomenderos. Por esto, la corona decide designar a sus propios jueces que le representarían en cada señorío o pueblo de indios. Es que pues el propósito era mantener el control, ¿no? A estos jueces se les llamaba corregidores y eran nombrados por el virrey. La función era impartir justicia, la función del virrey. Le digo impartir justicia y ocuparse de asuntos administrativos, esto es de los tributos. Para llevar a cabo esto, el cobro de los tributos, la audiencia creó un mecanismo llamado tasación. Por medio de la tasación, la autoridad central calculaba el monto de los tributos y los corregidores se encargaban de cobrarlos. Esto limitó el poder de encomenderos que estaban acostumbrados a determinar, según ellos lo decidieran, el monto de los tributos. Desde entonces las tasaciones se calcularon según el número de habitantes en forma equitativa y uniforme y pues de preferencia expresadas en dinero. Como un segundo paso para limitar el poder de encomenderos, la corona decreta que el servicio personal ya no sería parte del tributo pagado a las encomiendas, que éste sería controlado y asignado por el gobierno central y que cualquier español, ya fuera labrador, estanciero, minero, podría beneficiarse con el trabajo de indígenas siempre y cuando pagara, ¿no? Pagara por sus servicios. Mientras, en el centro del territorio, los encomenderos, descendientes de conquistadores, veían cómo la encomienda desaparecía. Los latifundistas del norte, que habían comprado sus tierras a la corona, se hacían ricos, amasaban cuantiosas fortunas, adquirían una enorme influencia política y económica. Así la encomienda cede su lugar a las grandes haciendas. Vamos a esto del acomodo de grupos sociales. Se consuma la conquista y se enfrentan dos mundos muy diferentes, el indígena y el español. El conquistado era el indígena, el que había perdido la guerra y tenía que someterse lamentablemente al dominio español. Los españoles eran los conquistadores, los vencedores. A ellos les tocaba organizar a una nueva sociedad de acuerdo con sus ideas y costumbres. La primera idea de los conquistadores fue la de tomar todas las riquezas que pudieran y regresarse a España. Pero pues estas no estaban a la mano y los españoles tuvieron que permanecer aquí por más tiempo del que ellos hubieran querido. Por ello fue que trataron de crear un mundo idéntico al que dejaron, al de España. Estos conquistadores provenían de una España absolutista, donde los nobles eran los ricos, los privilegiados, y los esclavos eran los siervos. Y así recrearon en la Nueva España ese mundo donde el español representaba la nobleza y el indio a la servidumbre. Un tercer grupo racial estaba constituido por personas traídas de África para trabajar como esclavos en las plantaciones de caña de azúcar de las Antillas y cuya condición social era inferior a la de los indígenas. Se les transportaba en barcos, acomodados uno tras otro, como si fueran, lamentablemente de decirlo, qué triste esto, como si fueran animales, sin ventilación, en terribles condiciones, de manera que
pues de manera tal que se consideraba normal, fíjese, la pérdida del 15% del cargamento. Los cargamentos de esclavos entraban principalmente por Veracruz, aunque en la costa del Pacífico también había población de África. El cuarto grupo racial, aunque muy reducido, estaba formado por esclavos asiáticos provenientes de Filipinas, única colonia española en Asia. A partir de la conquista de estas islas en 1565, se establece una relación constante con la Nueva España. Junto con las mercancías traídas de Oriente, llegaron esclavos provenientes de todos los países de Asia e Indonesia. Vamos al mestizaje y las castas. A lo largo de 3 siglos de dominación colonial, los españoles, los indios y las personas traídas de África se relacionaron aún en contra de las leyes, dando como resultado un mestizaje racial. A partir del contacto entre estos grupos se produjeron diversas mezclas raciales a las que se llamó castas. Las castas se mezclaron entre sí, dando como resultado una multitud de combinaciones. Y fíjese nada más el nombre que pues les pusieron. Terrible, ¿no? Mestizo, mulato, sambo, castizo, español, morisco, albino, salta atrás, etcétera, etcétera. Lamentable este tipo de cosas, ¿no?, que se dio en aquella época. Vamos a las relaciones entre los diversos grupos sociales. Los españoles nacidos en España se jactaban de su origen y se consideraban superiores, fíjese, no solo en comparación con los indios y las personas de África, sino también con respecto a sus propios descendientes nacidos en la Nueva España, a los que llamaban criollos. Así, los criollos eran discriminados y ellos trataban con desprecio a los indios, a las personas de África y a las castas. Esta discriminación racial estaba directamente relacionada con actividades y oportunidades que tenían los diversos grupos para ingresar en la vida social y económica de la colonia. Todo estaba reservado para los españoles peninsulares, es decir, los altos puestos políticos, militares, religiosos. Y pues por esto, ante la imposibilidad de aspirar a ocupar altos puestos, los criollos se convirtieron en los propietarios de la mayoría de las minas y pequeñas empresas. También eran terratenientes e intelectuales, formaban parte del bajo clero y ocupaban puestos secundarios en el gobierno y en el ejército. Los indios eran los trabajadores agrícolas y los obreros de las minas y los obrajes, pues como sabemos, aunque la corona había intentado proteger a los pueblos de indios, poco a poco estos fueron despojados de todo, de sus tierras, y se convirtieron en peones y obreros. Las castas representaban el sector más numeroso de la población, tenían pocas oportunidades de ascender en la escala social, no tenían derecho a participar en elecciones, no podían ocupar puestos eclesiásticos e incluso se les sometía pues a maltratos, a castigos corporales. Los mestizos que representaban a la casta superior se ocupaban de la producción artesanal y del comercio al por menor. Servían como intendentes, capataces, vigilantes de los grandes terratenientes y trabajaban como peones, obreros de la manufactura y soldados. Las castas inferiores compartían el destino de las personas de África y muchos de ellos se convertían en esclavos. Estas mezclas raciales fueron también el origen de una nueva cultura en la colonia, pues hubo mezcla de ideas, costumbres, la concepción del mundo, la comida, la educación, lo cual dio como resultado la formación de una nueva nación. Vamos al carácter corporativo de la sociedad. La sociedad de la colonia era concebida como un cuerpo a cuya cabeza se encontraba el rey. Las demás partes de ese cuerpo eran las corporaciones, las cuales deberían desempeñar su función en forma coordinada y correcta para que todo marchara bien. La estructura corporativa del gobierno permitía a la corona ejercer un control férreo sobre la sociedad y la economía. Las corporaciones civiles y eclesiásticas no tenían los mismos derechos y obligaciones, pues la sociedad novohispana no era igualitaria, existía una jerarquía establecida. Las leyes favorecían a las corporaciones más importantes, ya que gozaban de privilegios, gozaban de fueros. Esta estructura jerárquica
se reproducía dentro de las corporaciones. Todos los individuos deberían pertenecer a una corporación o un grupo con intereses comunes, obedecer sus reglamentos y al mismo tiempo gozar de privilegios que le otorgaba la pertenencia a determinada corporación. Entre las corporaciones más significativas se encontraban los gremios, que representaban diferentes oficios, órdenes religiosas, las cofradías, los cabildos, las comunidades indígenas y muchas otras más. Soy Ricardo Isaac. Gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Y si puede, tómese un café. Hasta luego, bye.